Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 19 de febrero del 2019 y esta es la transmisión número 27 de Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Ya son las 10 de la noche y bueno, vamos dando la bienvenida a quienes desde el comienzo nos acompañan. Vaner Retana Vaz, buenas noches. Buenas noches a todas, a todos que se vayan incorporando en el transcurso de la transmisión. No quiero dejar de recordarles, importante que nos apoyen suscribiéndose. Buenas noches a Lynn Princess, suscribiéndose a nuestro canal Monitus y Jackson, a nuestro canal de YouTube en Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse, denle me gusta a los videos, compártanlos para que nos ayuden a llegar poco a poco a más y más personas. También recordarles, el día de ayer tuvimos una transmisión más de el contenido ciberterritorial, ciberterritorio socioemocional, conducido por la maestra Ángeles Dávalos. Ya ocurrió esto el día de ayer en la transmisión ya número 6. Y recordarles también que va a haber un movimiento. En teoría, el día viernes de esta semana tendría que ocurrir la transmisión del contenido Ciberterritorio Bohemio. Lo vamos a mover por cuestiones de logística y espacio aquí donde hacemos las transmisiones, que es su casa, la casa de todos ustedes. Lo vamos a mover al viernes 1 de marzo. Entonces ahí, para que nos ayuden a difundir la información y estén pendientes, les invitamos. Tenemos pues como siempre el contenido cultural, el contenido de labor, de trabajo social, el contenido del karaoke y también el palomazo bohemio, que esperemos que sea de su agrado también. Pronto, en el mes de marzo, tendremos ya el cuarto contenido ciberterritorial, en este caso conducido por nuestra amiga Mónica Jaramillo, quien fue la madrina de Ciberterritorio Bohemio, y que estará orientado a cuestiones de educación inclusiva, de fisioterapia, rehabilitación, trabajo físico por parte de nuestra amiga Mónica Jaramillo. Entonces, en breve, pues ya tendremos más contenidos, y desde luego la invitación a ustedes, a todas y cada una de ustedes, todos y cada uno de ustedes, a que nos apoyen también con un contenido, que sean productores de contenido en este esfuerzo colaborativo que es el ciberterritorio, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Pues bien, amigas y amigos, vamos a iniciar con la información. Hoy tenemos, como de costumbre, 4 tópicos y desde luego la agenda Me Canso Ganso, que se nos olvidó, se nos cortó la transmisión hacia el final la semana pasada, entonces ya no hicimos la revisión de la agenda Me Canso Ganso. Lo vamos a hacer por las 2 semanas el día de hoy. Y también decirles a ustedes pues sobre el trabajo, el contenido que vamos a estar tocando el día de hoy. Por un lado, pues esta contradicción entre los asiduos defensores de los derechos humanos en Latinoamérica, particularmente en Venezuela. Se les olvida la crisis humanitaria grave que está viviendo un país como Haití, al cual pues nadie le ha volteado a ver de los aliados de Estados Unidos. Saludos, maestro Cardosa, buenas noches. Karen Góngora, buenas noches a todas y todos que se están incorporando. Se les olvida Haití. Vamos a hablar de esto. Hashtag Haití no, Venezuela sí. Por otro lado, también recuperar algunos datos interesantes sobre el índice de paz en México en su edición 2018, que nos dan datos importantes en materia del tema de seguridad, el tema de la violencia en nuestro país. Hashtag índice de paz en México 2018. Otro de los contenidos que tiene que ver con el hashtag
que ha estado en Twitter como tendencia, como trending topic, que es sí a la Guardia Nacional, y finalmente el contenido hashtag ABC Estancias Infantiles, recordando esta terrible tragedia de la muerte de 49 niños en Sonora en una estancia infantil subrogada, adaptada en una bodega en condiciones totalmente insalubres, irregulares, y que a la postre pues derivó en esta tragedia que hoy vuelve a estar en la palestra, en el escenario nacional. Pues estamos hablando también de que continúan estas irregularidades, estas circunstancias inadecuadas en las que se encuentran miles de niños, de pequeños en nuestro país, como consecuencia de este modelo de subrogación, que no es otra cosa que la privatización de la educación de la primera infancia. Pues comenzamos, amigas y amigos, con la revisión de los contenidos. Y bueno, inicialmente Haití, no Venezuela, sí. Retomamos este contenido del portal digital del periódico La Nación de Argentina, porque no encontré notas, no encontré materiales periodísticos que hablaran en nuestro país de este tema. Entonces tuve que ir al extranjero, bueno, buscar en la red, en la prensa internacional, y encontré esta nota del periódico argentino La Nación. Dice así: ¿qué pasa en Haití? La otra crisis de la región que se hunde en el olvido. Esa es la cuestión. Después de 10 días de protestas contra el presidente, el país más pobre, reitero, el país más pobre de América Latina, intenta salir adelante, pero sus desafíos son cada vez mayores. Esta nota la firma Paula Marcus de, repito, el periódico La Nación en Argentina. Relegado en la agenda mediática, y mientras la región tiene sus ojos puestos en Venezuela, en Haití, el país más pobre de América Latina, la crisis política y social se intensifica. Aquí está por haber una emergencia humanitaria. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos de Estados Unidos, de Europa, de los gobiernos latinoamericanos, lamentablemente alineados a el gobierno de Donald Trump? ¿Dónde están los aliados de Estados Unidos preocupados por los derechos humanos frente a esta crisis humanitaria de proporciones verdaderamente catastróficas como la que está ocurriendo en este hermano país, Haití? Bueno, pues así resume la situación, la gravedad de la crisis, el embajador precisamente de Argentina en aquel país, Pedro von Eiken, en entrevista para el periódico La Nación. Es cierto que el panorama se calmó mucho el fin de semana pasado, y como cuenta von Eiken, ya no se escuchan disparos, no hay barricadas y volvió el aprovisionamiento de alimentos, agua y combustible. También reabrieron los comercios y los bancos, y solo permanecen cerradas las escuelas por miedo a la violencia. Está paralizada la educación de los niños en este país por la situación de violencia, los estallidos, las protestas, la inconformidad social con el gobierno haitiano, al cual nadie tacha de dictador, nadie tacha de inhumano, y nadie voltea a ver a las personas que están sufriendo, a los ciudadanos de este hermano país. Pero lo que se preguntan todos en este país de 10.5 millones de habitantes es: ¿cuánto va a durar la tregua?, dice el embajador argentino. Después de 10 protestas que empezaron el 7 de febrero pasado y provocaron por lo menos 9 muertos, el gobierno lanzó las primeras medidas para intentar frenar la crisis, entre ellas recortar su propio presupuesto en un 30% y bajar los precios de los alimentos. Luego del anuncio, las protestas frenaron, pero muchos manifestantes que están apoyados por partidos de la oposición dicen que retomarán las calles para lograr la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Al empresario bananero de 50 años que asumió el poder en 2017 lo acusan de no cumplir las expectativas de mejora económica y exigen justicia por un caso de corrupción en el que el mandatario presuntamente está implicado. En Haití, casi el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza, es decir,
con $2.4 al día en promedio. Algo así, amigas y amigos, como cercano a los 40 pesos al día por habitante. Según cifras del Banco Mundial, además, con una inflación del 15%, los precios se dispararon en las últimas semanas. El litro de gasolina rondaba hoy los 130 gourdes, que equivalen a $1.5, es decir, como algo así como 25 pesos el litro de gasolina, y una lata de porotos costaba unos 580 gourdes, algo así como $7. A la cada vez más precaria condición de vida se suma la indignación por el escándalo del programa Petrocaribe, y aquí un enlace a lo que está pasando con Venezuela, a través del cual este programa de Petrocaribe, Venezuela suministra petróleo subsidiado a Haití. Mientras Estados Unidos y sus hipócritas aliados están supuestamente preocupados por los derechos humanos de los venezolanos, el gobierno venezolano del, entre comillas, dictador Nicolás Maduro subsidia mediante un programa a través de su empresa estatal de petróleos, Petrocaribe, subsidia petróleo para esta nación que es la más pobre de Latinoamérica. Ahí los contrastes. El demócrata Donald Trump está mandando a su ejército, está disfrazando este envío de ejército con supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Sin embargo, no voltea a ver a Haití, y a quien llaman dictador, presidente Nicolás Maduro de Venezuela, tiene un programa de subsidio de petróleo a favor del país más pobre de América Latina, que hoy está sumido en una crisis social, de violencia económica, humanitaria en toda su extensión, y que nadie voltea a ver. Así el contraste, así la situación que se está viviendo. Haití no, Venezuela sí. ¿De qué se trata? Porque Haití no tiene petróleo y necesita que alguien se lo subsidie, y Venezuela tiene las mejores reservas o una de las más grandes reservas de petróleo del mundo. Esa es la verdadera preocupación. Pues así están las cosas, y así se caen las máscaras de los que supuestamente defienden la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Una auditoría presentada por el Tribunal de Cuentas este mes reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en el manejo de este programa, que involucró a 15 exministros y actuales funcionarios, así como a una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la presidencia. El documento cifra en $4,000 millones los fondos generados mediante Petrocaribe, que no llegaron a los haitianos, que fueron a dar a los bolsillos de políticos corruptos y empresas en claro conflicto de interés. Pero el descontento y las protestas no son nuevas en Haití, como detalla von Heiken, el embajador argentino. Las manifestaciones ya tuvieron otros violentos capítulos en julio, septiembre y noviembre. La gran diferencia entre julio y las protestas que siguieron es que la de julio fue totalmente sorpresiva por un aumento muy fuerte del combustible, casi un 50%. En julio hubo más violencia, pero la diferencia fundamental es que ahora estábamos preparados, dice. El 7 de febrero Moise cumplió 2 años en el cargo como presidente, entonces empezamos a comprar más agua, combustible, comida, explicó el embajador. Von Heiken, un diplomático con 34 años de carrera, que trabaja en Haití desde julio del 2017, cuenta que en julio pasado se llegó a pensar en un plan de evacuación vía helicóptero por el director nacional de Gendarmería y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero ahora el personal diplomático no piensa en abandonar el país. Sí estamos armando un plan de contingencia a pedido de la Cancillería, Clara. Hasta el momento Brasil, Estados Unidos y Canadá evacuaron a su personal diplomático. Aquí otra muestra de profunda hipocresía. Brasil, Estados Unidos y Canadá condenando la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela, y acá, teniendo en sus narices la crisis, lo único que hacen es retirar a sus diplomáticos
y no les interesa los derechos humanos, la justicia, la democracia en ese país. Otra muestra grande de hipocresía que devela los verdaderos intereses de quienes hoy amenazan con intervenir a nuestro hermano país de Venezuela en América del Sur. Aquí están las evidencias, amigas y amigos. Decíamos, aunque hace poco se empezó a normalizar la situación, en Haití la vida cotidiana está lejos de los parámetros que otros países de la región. Hace tiempo, lamentablemente, en Haití es imposible caminar por las calles si sos extranjero, dice el embajador, o de raza caucásica por la inseguridad. No es que un argentino vaya a ser un target, pero hay tiros sueltos y el ciudadano blanco, con la vulnerabilidad y la pobreza del país, tiene escrito en la frente el signo de dólar, relata el diplomático. Como ven, amigas y amigos, aquí la evidencia de los verdaderos intereses de Estados Unidos y sus aliados. Mientras dan la espalda al pueblo haitiano, sumido en la pobreza, van por el petróleo de Venezuela enarbolando la hipócrita bandera de la democracia, entendida a su modo, de los derechos humanos y de las pseudolibertades. La ONU dijo hoy que teme que la crisis en Haití lastre los avances de las organizaciones humanitarias y deje a más personas necesitadas sin ayuda. Con esta nueva crisis, pese a la extraordinaria resiliencia de los haitianos, los más vulnerables se han visto aún más debilitados y empobrecidos, denunció a Europa Press la jefa de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Haití, Salima Mokrani. Pues ahí está la nota, amigas y amigos. Aquí lo interesante sería de qué manera se podría buscar que, por ejemplo, el caso de la derecha en nuestro país, que se está rasgando las vestiduras, presionando, tratando de chantajear al gobierno mexicano para que se pronuncie a favor de el usurpador Juan Guaidó en Venezuela. ¿Y por qué no exigen la intervención o por lo menos la mediación en el caso de esta terrible crisis por la cual están atravesando nuestros hermanos en Haití? Ahí está la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues evidentemente aquí no llegan los eurodiputados, aquí no va a llegar la ayuda humanitaria. Es un país que recientemente sufrió un terremoto con miles de víctimas, sufrió un huracán que también devastó muchas de las ciudades, y no se escucha aquí a nadie que esté pensando en el envío de apoyo, de ayuda humanitaria o en derrocar al presidente denunciado por corrupción en aquel país. Así las cosas, así la nota, hashtag Haitino Venezuela. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues continuamos los contenidos, amigas y amigos, y ahora vamos a revisar esto que comentábamos al inicio de la transmisión, el índice de paz México 2018. Recordemos que estamos apenas empezando el año 2019, entonces todavía estaríamos trabajando con cifras de estos indicadores relacionadas con todo lo acontecido en el año 2018, teniendo como antecedente el 2017, uno de los años más violentos que se han vivido en la época reciente de nuestro país, particularmente en los últimos 2 sexenios. Bueno, ¿qué es este índice de paz? Índice de paz en México, en este caso 2018. Es un instituto de economía y paz, es una organización think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro, que se dedica a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz para hacer de ella una medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humanos. Este índice alcanza sus objetivos al desarrollar nuevos marcos conceptuales para definir la paz, proporciona métodos para medirla, descubre sus relaciones con las empresas y la prosperidad y promueve un mejor entendimiento de los factores culturales asociados y económicos y políticos relacionados con el tema de la paz. El índice de paz
Tiene oficinas en Sydney, Australia, Nueva York, Estados Unidos, Bruselas en Bélgica, La Haya en Holanda y por supuesto en México, aquí en la capital, en la Ciudad de México. Trabaja con un buen número de asociados internacionales y colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y comunicación del valor económico de la paz. Y bueno, ¿qué encontramos en este índice? Voy a compartir con ustedes algunos de los rasgos más deseables. Por supuesto, es un documento extenso, pero ¿de qué nos sirve tener esta información? Pues por supuesto, posicionarnos como sus ciudadanos frente a temas fundamentales como son las políticas públicas, en este caso de promoción de la seguridad pública, desde luego cuestiones también económicas, porque el tema de la violencia y la inseguridad impacta en la economía de nuestro país de manera muy significativa, impacta en cuestiones educativas, impacta en el tejido social, impacta en distintos niveles la estructura de nuestra sociedad. Entonces, por supuesto que son temas importantes para quienes también están desarrollando alguna investigación, pues este es un documento, un buen referente de inicio, con bases de datos, con fuentes estadísticas y por supuesto para quienes en general se estén acercando a una intervención desde un sentido comunitario, educativo, desde alguna organización social, etcétera, pues aquí hay información que puede nutrir inicialmente la toma de decisiones. Dice así el documento. El Índice de Paz en México 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. Se basa en la metodología del Índice de Paz Global. También podemos consultar el documento que nos habla de cómo están los indicadores de paz y de violencia a nivel mundial. La más reconocida medición de la paz en el mundo ya ha sido elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Paz cada año desde el año 2007. Esta es la quinta edición anual y en ella se presentan las principales tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México. Asimismo, se destacan las oportunidades de política pública más importantes para las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Algunos de los hallazgos más importantes, por ejemplo, en el caso de nuestro país, amigas y amigos, aparece aquí un indicador. El 69% de los jóvenes que participaron, estuvieron involucrados en un acto de violencia con armas de fuego, reportaron que ni los miembros de su comunidad ni la policía local actuaron como respuesta al incidente. Este es un factor muy importante porque, por supuesto que la obligación de cualquier estado es salvaguardar la integridad, la seguridad de la población. Y hay que diseñar políticas públicas en ese sentido, hay que crear organismos, hay que generar condiciones que permitan el cumplimiento de esta tarea a ras de tierra en una sociedad, en este caso como la nuestra. Pero también es importante la participación de la sociedad. Aquí este dato lo que nos está diciendo es que la sociedad participa en buena medida en la generación, la fabricación de impunidad. Porque si 69% de los jóvenes que delinquieron y estos delitos están asociados a delitos con el uso de la fuerza, la violencia, el sector social o la comunidad a la que pertenecen estos individuos legitimaron o por lo menos ignoraron, invisibilizaron la acción, el delito en cuestión. ¿Y esto qué está generando? Que en un momento determinado el joven normalice o actúe con impunidad, con el respaldo o con la indiferencia de su comunidad para seguir cometiendo este tipo de delitos. Y por otro lado, el tema de las policías. Se ha hablado una y otra vez que lamentablemente los cuerpos policíacos de nuestro país no son del todo eficaces y además son altamente corruptos. Y esto evidentemente es un aspecto que también está impactando en las posibilidades de garantizar la seguridad de la población y el combate, por supuesto, a la delincuencia. Otro dato importante es que la violencia contra medios. 69 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados, en este caso en el 2017.
Otro aspecto es, por ejemplo, la cooperación comunitaria. Nuevamente el tema de la participación de la sociedad. Solo el 34% de mexicanos encuestados dicen que cooperan para resolver problemas comunitarios. Esto quiere decir que los problemas que están alrededor de nuestra colonia, alrededor de nuestra comunidad, en el lugar en el que vivimos, nos pasan inadvertidos o somos indiferentes a ellos. Problemas de seguridad, problemas de educación, problemas de acceso a servicios, problemas de infraestructura, problemas de acceso a la cultura, problemas de acceso a la salud. Somos totalmente indiferentes. Esto implica que debemos de construir una sociedad con mayor nivel de conciencia y mayor nivel de participación en las problemáticas que nos aquejan. Por supuesto que es necesario contar con el apoyo de las autoridades locales y también a nivel federal, con el desarrollo de políticas públicas, de organismos, de acciones, de programas que atiendan las necesidades de la población, pero también es necesario que transitemos de esta ínfima participación comunitaria a una participación cada vez más activa, más autónoma, más responsable, más comprometida en este y otros temas que verdaderamente aquejan y violentan a nuestra sociedad mexicana. Otro dato es que en 2017 el porcentaje de mexicanos que dicen tener un alto nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública se redujo al 18%. Hay una pérdida de confianza, de credibilidad en las instituciones que están encargadas de proveer seguridad a la población. El impacto de la violencia en materia económica. El impacto económico de la violencia fue 8 veces mayor en cantidad, en términos monetarios, 8 veces mayor que la inversión pública en salud en el año 2018. Así el tema, o sea, un tema de carácter social que de por sí es grave, también se traduce en un tema de carácter económico que atenta contra pues la estabilidad, el patrimonio, la economía de las familias, de las comunidades y del país en su conjunto. Por supuesto que la violencia ahuyenta la inversión. En consecuencia, amigas y amigos, el documento plantea que dentro de las conclusiones de este índice 2018 se indica que en un marco de seguridad pública y paz integral e integrado requiere cuando menos de los siguientes aspectos para un país como el nuestro. 1. Reducir la corrupción y la impunidad es fundamental y esto es parte de la agenda del nuevo gobierno de nuestro país. La corrupción y la impunidad son un elemento que está detonando los índices de violencia y generando las dificultades enormes que está enfrentando el país para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Otro aspecto es desarrollar la capacidad institucional junto con la transparencia y la rendición de cuentas. Proteger a los jóvenes, proteger los espacios públicos, crear confianza al demostrar los avances logrados y hacer frente a la dinámica específica subyacente a la violencia con armas de fuego, el comercio ilegal, la extorsión, el secuestro y las distintas formas de homicidio. Entonces, aquí lo que vemos es que estas recomendaciones se traducen en buena medida en parte de la estrategia de seguridad que está implementando el nuevo gobierno. Pero de la mano de esto se requiere una alta participación de la sociedad, de la ciudadanía, y por otro lado también se requiere de generar las condiciones en materia de organismos, en materia de cuerpos de seguridad que garanticen precisamente que el Estado mexicano cumpla con su tarea fundamental, que es garantizar el bienestar y particularmente la seguridad de la población. En ese sentido, en estos días, ustedes saben, amigas y amigos, ha estado en el debate tanto en las cámaras de diputados, ahora la de senadores, y desde luego en los medios de comunicación, el tema de la reforma constitucional necesaria para la creación de la Guardia Nacional. Por un lado, ya se ha presentado como bandera de la nueva administración el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, que esta es una de las recomendaciones que aparece también en el documento. El otro aspecto tiene que ver con la atención y la protección a los jóvenes,
la protección a los espacios públicos, que también recomienda el documento, como a través de programas sociales, becas para estudiantes y becas para aprendices, para que puedan tener un ingreso desarrollando una actividad productiva. Y por otro lado, el combate a la delincuencia a partir de estrategias de investigación e inteligencia financiera, es decir, de confiscación de las cuentas, de los bienes obtenidos por conflictos de interés, por actos de corrupción o propiamente como consecuencia de actividades delictivas. En ese sentido, podemos hablar, amigas y amigos, de un tridente que se tendría que implementar para garantizar la seguridad y combatir la violencia, combatir la corrupción, combatir a la delincuencia. ¿Cuál es este tridente? Por un lado, combate a la corrupción, por otro lado, atención y apoyo a los jóvenes, y por otro lado, la creación de un cuerpo que inicialmente, un organismo que inicialmente tendría elementos y entrenamiento de tipo militar, pero con un adiestramiento en materia de protección, protocolos estrictos de protección a los derechos humanos, y que paulatinamente este organismo tendría que transitar hacia la incorporación de civiles entrenados para poder ser parte de este cuerpo denominado en su iniciativa la Guardia Nacional. Este es el tridente del gobierno federal frente a una tarea fundamental que es el combate a la seguridad. Lamentablemente lo que hoy estamos viendo es los chantajes de la oposición, los regateos, los desplantes, a partir de los cuales legisladores del Partido de Acción Nacional, algunos gobernadores de Acción Nacional, no todos, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, los dirigentes de Movimiento Ciudadano y el PRD, que no del todo sus legisladores, ni mucho menos sus gobernadores, se están oponiendo o están deteniendo, obstaculizando la aprobación del dictamen para poder crear la Guardia Nacional. Y esto pues nos afecta a todos los ciudadanos, porque el ciudadano de a pie, como tú, como yo, necesitamos condiciones, garantías para llevar a cabo nuestras actividades productivas, nuestra vida cotidiana, en las mejores condiciones de seguridad para nosotros y para nuestras familias. Pues así las cosas, amigas y amigos. El Índice de Paz hace recomendaciones que tienen que ver con la estrategia de seguridad del gobierno actual, del gobierno federal, y que lamentablemente ahorita todavía la moneda está en el aire por los chantajes de la oposición. Pues así las cosas, y seguimos avanzando, amigas y amigos. Ahora vamos a este contenido extraído del portal digital de noticias SDP Noticias el día de hoy, firmado por Rodrigo Sánchez Villa, titulado Guardia Nacional más allá de las deficiencias policíacas. Sobre el tema de la Guardia Nacional dice así la nota, que hoy se encuentra bajo los reflectores. Algunos analistas han perdido de vista un aspecto esencial. La Guardia Nacional no es primordialmente un proyecto policíaco, sino de construcción de confianza en la autoridad. Recuerden el dato anterior, en el índice de paz, un aspecto que ha disminuido significativamente es la confianza de la ciudadanía en cuanto a las instituciones de seguridad pública en el país, ¿no? Entonces, no es primordialmente un proyecto policíaco, sino de construcción de confianza en la autoridad en medio de un declive de credibilidad global. Es un intento de disrupción del paradigma que México siempre ha tenido, de multiplicidad de corporaciones de seguridad con ámbitos de competencia confusos para los propios operadores y con un federalismo a modo que en ocasiones solo ha servido para que se repartan culpas entre distintos niveles de gobierno. Ciertos actores y organizaciones han entrado en pánico y se entiende, operan con categorías obsoletas, como la diáfana separación entre seguridad pública y seguridad nacional, entre seguridad exterior y seguridad interior, entre defensa nacional y protección comunitaria. Otros basan sus teorías y argumentaciones en evidencia anecdótica, las recomendaciones que por supuestas violaciones de derechos humanos han recibido las Fuerzas Armadas en tal o cual caso. Creen además que el soldado mantiene la misma esencia que se explica en los tratados de la guerra del siglo XIX, especialmente de tradición clausewitziana,
un asesino entrenado para luchar en el campo de batalla y nada más. Hay que modernizar esas categorías, la realidad lo exige. Y lo cierto, amigas y amigos, es que nosotros hemos vivido, y esto es algo de lo que recupera el espíritu de la nota, por eso me llamó la atención, hemos vivido en la época reciente y yéndonos algunas décadas atrás, situaciones en las que el ejército mexicano ha participado en actos de represión, en actos de violencia, en actos de abuso de poder, de autoridad, de violación de derechos humanos. Pero si bien es cierto que esto ha ocurrido, también es cierto que el ejército ha actuado con el nivel de responsabilidad que le corresponde, por supuesto, pero ha actuado por órdenes de una autoridad civil, de el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en cada caso ha sido un presidente de la República, quien ordenó reprimir a los campesinos, a los luchadores sociales en la década de los 60. ¿No fue Adolfo López Mateos? ¿Quién ordenó la represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros y después de estudiantes? ¿No fue Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién ordenó nuevamente la represión de estudiantes más adelante? ¿No fue Luis Echeverría? ¿Quiénes han ordenado a los cuerpos policíacos e incluso al ejército desapariciones, violaciones, actos de represión, de brutalidad, de abuso de autoridad? El ejército no opera solo y hay un aspecto muy importante que ya con anterioridad se ha destacado. El ejército mexicano es de los pocos ejércitos latinoamericanos que no ha dado ni ha intentado dar un golpe de Estado en contra de la autoridad civil. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como Argentina, como Chile, como Uruguay, en donde ha habido levantamientos, donde el ejército ha tomado por la fuerza el poder y en algunos casos apoyado por gobiernos extranjeros como el caso de los Estados Unidos. Entonces, este es un aspecto importante. El otro aspecto importante en materia de aprobación de este cuerpo llamado Guardia Nacional es la confianza que hoy sí tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por parte de la población, confianza que ni por asomo ninguno de los presidentes anteriores ha tenido por parte de la población. El índice de aprobación del presidente llega ya a más del 80%. Y en el caso también de la simpatía de la población con respecto a la creación de la Guardia Nacional, ronda por los mismos altos porcentajes de simpatía o de aprobación. Entonces, este es un aspecto muy importante que a la luz del debate y del análisis que se tiene que dar, y que por supuesto es importante que se dé, no debemos de perder de vista. Por otro lado, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, cuenta en el caso del ejército mexicano, cuenta con los más altos índices de confianza ciudadana. La Marina y el ejército tienen ambos más del 84% de aprobación social y son también los mejores calificados en percepción de corrupción, con 21% y 27% respectivamente. Quien le sigue es la Policía Federal, muy lejos, con un 57%. Todo ello es consultable en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2018, elaborada por el INEGI. Así, el problema en el que está metida la oposición a la Guardia Nacional es que se ven obligados a decir que es una mala idea involucrar en la seguridad ciudadana a las corporaciones que gozan de más confianza entre la ciudadanía, y al mismo tiempo se quejan de que ya han ejercido estas funciones los años anteriores y ha sido un rotundo fracaso. Pues sí, ha sido un rotundo fracaso, pero justo cuando ellos eran gobierno. Justamente cuando el PAN gobernó este país, la estrategia de seguridad que involucró al ejército fue un rotundo fracaso, porque no dio resultados en cuanto a combate al narcotráfico y además generó una ola de violencia que todavía estamos padeciendo por la dispersión de los cárteles en pequeños organismos que empezaron a disputar los territorios, pero además la violencia, la brutalidad con la que actuaron los cuerpos armados, incluso en contra de la población civil. En el caso del sexenio donde el PRI recuperó la presidencia, también vivimos los años más violentos de las últimas décadas, como consecuencia de una estrategia inadecuada y de una falta de condiciones para que las Fuerzas Armadas pudieran
cumplir las tareas que se les estaban encomendando. Entonces, aquí sus argumentos caen por su propio peso. Por un lado, hablan de un fracaso y se les olvida que ese fracaso en otro momento, en otras circunstancias, con una intencionalidad distinta, orientada a una guerra absurda contra el narco, orientada a una permanencia en las calles de los militares sin garantías constitucionales y sin apego a protocolos de respeto a derechos humanos, que eso implica un entrenamiento específico, se les olvida que ellos fueron quienes al final sacaron al ejército a las calles de una manera inadecuada y generaron en buena medida la crisis de violencia que hoy estamos padeciendo. En lugar de pelear una batalla perdida, continúa la nota, propongo enfocar el debate en aspectos más relevantes sobre los cambios principales que se necesitan en el modelo de seguridad, por mencionar solo un flanco. Es indispensable que la Guardia Nacional, desde que se apruebe, mantenga en su diseño un cuerpo específico especializado en la protección permanente de los ciclos económicos, es decir, una división con amplios conocimientos sobre los problemas que enfrenta la industria en materia de extorsiones, robos, fraudes, violencia organizada y situaciones análogas. Es decir, un adiestramiento específico que efectivamente el ejército no tiene porque no es su naturaleza. Pero aquí no estamos hablando del ejército, estamos hablando de cuerpos específicos que son la policía militar, la policía naval, que tendrían que recibir este entrenamiento que está contemplado en la reforma constitucional que se pretende impulsar y que en ese sentido pudiese permitir más adelante la incorporación de elementos civiles con adiestramiento policíaco militar. El otro tema tiene que ver con el mando. Al final el mando corresponde al comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por otro lado operativamente sí tendrá un mando táctico militar que paulatinamente también tendría que ir delegando sus funciones hacia mandos civiles de entrenamiento policíaco. Pero este es un proceso que se estima pueda llevar en su conformación, su consolidación, hasta 5 años. Lo importante es tomar la decisión para poder generar garantías de seguridad y de bienestar a toda la población. Así, paradójicamente, la seguridad es el tema más importante del desarrollo económico en México. La Guardia Nacional debe contemplar este ámbito en el diagnóstico. Capacitación e infraestructura de sus órganos y, desde luego, de sus atribuciones. Pues ahí está, amigas y amigos, la moneda está en el aire, la oposición está chantajeando, pero hoy, por ejemplo, el PRD tuvo ya una desbandada de legisladores. Se presume que se conformarán una bancada independiente, pero que podrían estar en la posibilidad de votar la reforma constitucional con Morena, lo cual generaría que se tuviesen ya las 2/3 partes del Congreso, y esto haría que no se requiriera de más votos para poder aprobar la reforma. Por otro lado, también están los gobernadores de los estados, que ellos sí están pidiendo y están a favor en su mayoría de la creación de este organismo, porque ellos están viviendo, por supuesto, también esta situación. Claro que tienen que hacer su chamba, pero esta es una labor de todos, del gobierno federal, de los gobiernos locales, de la sociedad mexicana en su conjunto. Y aquí un llamado una vez más a utilizar, amigas y amigos, la herramienta que hemos comentado en otros espacios, la herramienta Buró Legislativo, que es una herramienta en la que podemos localizar al legislador que corresponde de acuerdo con el lugar en donde residimos y tener una interacción directa con el legislador a través de la plataforma o a través de Twitter, localizando la dirección en Twitter del legislador o de los legisladores que correspondan, para hacerles llegar nuestro sentir masivamente, colectivamente, respecto de si estamos a favor o en contra de la Guardia Nacional. Por supuesto, pues yo estoy a favor de la creación de este organismo, toda vez que ya se han implementado otras medidas que tienen que ver con el apoyo a los jóvenes, la generación de oportunidades de estudio, de empleo, los apoyos, la generación también del combate a prácticas de corrupción, la generación de estrategias de investigación e inteligencia financiera como una medida de combate a la delincuencia organizada, y este aspecto que sí tiene que
realizar una labor a ras de tierra para apoyar a la ciudadanía en materia de seguridad. Pues bueno, amigas y amigos, vamos, ya estamos cerca del cierre de la transmisión del día de hoy y pues vamos a la siguiente nota, que es hashtag ABC Estancias Infantiles. Esta nota la extraemos del portal de noticias digital Polemón. Esta nota está firmada por César Huerta el día de ayer, 18 de febrero de este año, y se titula así: AMLO acierta al combatir corrupción en estancias, pero se equivoca en la solución, dice padre de la guardería ABC. Y bueno, esta nota la recupero, por supuesto, íntegra, como otros contenidos, sobre todo por el valor, la autoridad moral que tiene un personaje, como es el caso de César Márquez, padre de uno de los pequeñitos que lamentablemente el 5 de junio del 2009 muriera en las condiciones más brutales, diría yo, que puede vivir, que puede morir un ser humano, en sufrimiento terrible, agónico, morir quemado, asfixiado, en un espacio en el que se supone que tendría que haber estado en las mejores condiciones, tanto para salvaguardar su integridad física como psicológica, su desarrollo en toda la expresión de la palabra. Entonces, pues recupero la nota y voy comentando algunos aspectos que me parecen desde luego de lo más relevante. Desde el día en que recibió el cuerpo de su hijo Yeye, así se llamaba el pequeñito, tras haber muerto junto con otros 48 infantes más en el incendio de la guardería ABC en julio, el 5 de junio, el padre de Yeye, Julio César Márquez, ha trabajado arduamente para que no vuelva a repetirse una tragedia de este tipo en ningún lugar del país. Y bueno, el contexto, amigas y amigos, es precisamente en esta intentona que a mediados del gobierno de Felipe Calderón se dio para subrogar las estancias infantiles en todo el país, renunciando el Estado mexicano a su responsabilidad y obligación de dotar de infraestructura, recursos materiales, humanos, profesionales, que pudiesen estar atendiendo en las mejores condiciones a este sector de la población, la primera infancia en nuestro país. Pues lo que se trató de hacer es entregar a privados esta responsabilidad, subrogar las estancias infantiles para no invertir en infraestructura, en formación de profesionales de la educación en esta etapa de la vida, en recursos materiales, para dotar a lo largo y ancho del país de estas instituciones. Se entrega a privados, pero además se entrega a privados en condiciones totalmente irregulares, insalubres, con personal en muchos de los casos poco capacitado. En el caso de esta estancia ABC que se incendió, pues era una bodega que se adaptó como estancia infantil en condiciones totalmente irregulares, sin salidas de emergencia, sin equipos de extinción de incendios, con materiales inflamables en distintos lugares, una lona de plástico que cayó en llamas sobre los niños y que los envolvió, quemándolos y asfixiándolos, algunos de ellos hasta que murieron. De verdad, situaciones terribles. Y en medio de eso, pues el gobierno de Felipe Calderón dejó impune a los dueños de esta estancia infantil, que después se supo eran familiares de su esposa Margarita Zavala. Y todavía tienen la cara dura y la conciencia para seguir presentándose ante la opinión pública e incluso pretender crear un nuevo partido político. De ese tamaño es la calaña, la desvergüenza, la inhumanidad de estos dos personajes, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Pues bueno, primero salió a las calles el padre de este pequeñito Yeye, Julio César Márquez, a protestar junto con los otros padres de los 48 menores fallecidos para que los responsables del incendio no quedaran sin castigo. Después
para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego para impulsar la iniciativa 5 de junio, la cual se convirtió en ley y que tiene como objeto evitar la repetición de una tragedia similar en la guardería ABC. El asunto es que ahora que se está destapando el tema de la corrupción en las instancias infantiles, el toqueteo por parte de partidos políticos como el PRI, el PAN, de estas estancias utilizadas como medios para hacerse de recursos públicos, en donde lo menos importante son los propios niños y las condiciones en las que trabajan junto con sus maestras en estas instalaciones, pues vuelve a salir a la luz pública este caso, pero también muchos otros casos que de los cuales ha sido testigo este hombre joven que lamentablemente perdiera a su hijo Julio César Márquez. Además creó una asociación civil llamada Nuestro Legado, Atención y Cuidado en Memoria de Nuestros Hijos, con el fin de buscar mejores condiciones de seguridad y atención para los niños de las guarderías. Muy pocos tienen una radiografía tan precisa de la situación de los lugares en los que son cuidados los menores mientras sus padres trabajan. A pesar de que su lucha ha sido incansable, Julio César Márquez reconoce que la batalla está muy lejos de haber sido ganada, pues desde el trágico 5 de junio de 2009, en que se incendió la guardería ABC, 87 niñas y niños han fallecido todavía en guarderías públicas y privadas de todo México. Se siguen muriendo los niños en estas guarderías. De entre los niños y niñas que han muerto en las guarderías de todo el país, 20 de los casos han acontecido dentro de las estancias infantiles, que hoy están en el ojo del huracán, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera cancelar la entrega directa de presupuesto a estos lugares debido a una serie de irregularidades encontradas y múltiples casos de desvío de recursos. Y aquí es importante señalar, no se está retirando el presupuesto a las estancias. Lo que se está diciendo es, a ver, aquí hay irregularidades, desvío de recursos, niños que están registrados y que no están en las estancias infantiles, condiciones insalubres, falta de personal capacitado, no se siguen protocolos de seguridad. Entonces, lo que se va a hacer es que ese dinero, que es recurso público de todos los mexicanos, se va a tomar y se le va a dar a los padres de familia para que ellos decidan en dónde es más conveniente que lleven a sus hijos y entreguen a estas instancias sus recursos. Por supuesto, lo ideal es que se generara la infraestructura desde el gobierno para que no se tuviera que estar entregando estos recursos a privados, a particulares, o que se desarrollaran políticas públicas que extendieran la licencia de maternidad o paternidad durante el primer año de vida al niño para que precisamente el padre y la madre estén en condiciones de atender a su hijo y construir el apego, las relaciones afectivas que son tan importantes, sin menoscabo y sin dejar de lado la socialización con otros niños de su edad, que desde luego también es un aspecto muy importante para su desarrollo en esta etapa de la vida. Pero el asunto es que los niños estén en las mejores condiciones y donde sus padres tengan garantías de que se les va a dar la mejor de las atenciones como ellos merecen y como es necesario, que es de un país que no cuida lo más importante que tiene, que son sus niños, sus jóvenes, sus recursos, su bono demográfico para salir adelante. Pues bueno, aunque Julio César Márquez celebra que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya emprendido una batalla en contra de la corrupción de las estancias infantiles, desmantelando el esquema de prestación de servicios que crearon e impulsaron los gobiernos del PAN y del PRI, considera que hasta el momento no se han tomado las decisiones más acertadas para solucionar este problema que sigue causando la pérdida de vidas. En el sexenio pasado se siguieron registrando pérdida de vidas. Por supuesto, y aquí lo importante es identificar qué se tiene que hacer, a dónde tiene que ir el recurso, quiénes son los que tienen que decidir. Por supuesto que tienen que decidir los padres y sobre todo se tiene que investigar y regularizar de inmediato las condiciones en las que están desarrollándose los niños en estas estancias y en las condiciones en las que están trabajando los profesionales de la educación, porque también hay profesionales de la educación que están ahí participando, que están capacitados, pero otros que no lo están. Y entonces
aquí lo que hay que garantizar es las mejores condiciones para atender a los niños. Ahí al respecto, pues conviene las instituciones formadoras de docentes, sobre todo durante los primeros años de vida, que se enfocan a los primeros años de vida, pues tienen mucho que decir, debatir, participar, proponer, generar condiciones. Nuevamente está el tema de que estas instituciones formadoras de docentes pues puedan ser parte de una estrategia para egresar a los profesionales de la educación que se requiere estar atendiendo a la población, además de la infraestructura que también se requiere. Dice el maestro José Cardosa: Manuel, te mando una ponencia en donde se afirma ante los diputados que solo el 30% de las plazas, dice por aquí, nuevas en la SEP se asignan respetando la ley. Bueno, pues esto es un tema importante el que nos plantea desde luego el maestro Cardosa, y aquí nuevamente haciendo un paréntesis, pero está relacionado, el tema de recuperar. Es necesario. La próxima semana se continúan los debates en el Congreso en materia de la reforma a la educación, de la reforma y la derogación de la mal llamada reforma educativa y la nueva reforma a la educación. La próxima semana se estará discutiendo. Es importante que la comunidad normalista participe, entre otras cosas, para hacer ver la importancia de que sean los egresados de estas instituciones formadoras de docentes quienes estén atendiendo a los niños en las instituciones de educación básica. Ellos son los especialistas, ellos son los que se están formando, ellos son los que tienen la responsabilidad y también el derecho, porque el Estado los está formando precisamente con un nivel de especialización puntual para atender a la población educativamente hablando en esta etapa de la vida. Pues hecho ahí el comentario, amigas y amigos, y bueno, cerramos la nota diciendo: yo definitivamente sí, el caso de don Julio César, si AMLO los convocara a un diálogo para trabajar con él y así encontrar la mejor solución al tema de las estancias infantiles, estarían dispuestos a participar. Él dijo: yo definitivamente sí, lo he hecho desde la sociedad civil en memoria de mi hijo, y si se diera esa posibilidad yo lo vería como una oportunidad para generar desde adentro cambios y mejores condiciones. Lo haría con gusto, dice Julio César, padre de Yeye. Qué historia, amigas y amigos, qué situación tan terrible, tan dolorosa, pero también un ejemplo de vida, con una fortaleza, una entereza en memoria de su hijo haciendo esta labor para que nunca más vuelvan a vivir otras familias y otros niños una tragedia como esta. Y bueno, esto nos toca a toda la sociedad en su conjunto, al gobierno, decíamos, a las instituciones formadoras de docentes. Desde el año 2009 en que ocurrió la tragedia, yo que trabajo en una institución formadora de docentes, pedía a la comunidad, pedía a las autoridades que nos pronunciáramos, que se abriera un debate sobre estas estancias infantiles. Pues hoy lo vuelvo a pedir. Es necesario que los docentes en formación, que los formadores de docentes, que los directivos de las escuelas formadoras de docentes, las autoridades educativas en su conjunto, las asociaciones de padres de familia se pronuncien y juntos planteemos qué es lo que queremos, en qué condiciones queremos que se desarrollen. Volvimos, amigas y amigas, a transmitir porque creo que nos pasó lo mismo de la ocasión anterior. A ver, tenemos aquí un problemita. Bueno, vamos a poner así. Al parecer se nos volvió a cortar la transmisión como la ocasión anterior, entonces ya nada más vamos a hacer esta última transmisión para completar el video. Decíamos de la agenda, hashtag Me Canso Ganso, el 14 de febrero. La firma del acuerdo marco con la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos. El 16 de febrero, la supervisión de la obra en el tramo carretero Badiraguato, Guadalupe y Calvo desde Sinaloa. Por cierto, la visita a Badiraguato que ningún presidente de la República había realizado. El caso de Andrés Manuel ya lo hizo. Sí, dice Moni Tusi Jackson, se volvió a cortar, pero aquí seguimos, gracias. Sí, ya estamos cerrando, muchas gracias. El 16 de febrero, la visita al tramo
Canelas Tamazula, de la carretera Los Herrera Tamazula desde Durango. El 17 de febrero, en la entrega de diversos apoyos de programas integrales de bienestar en Mazatlán, Sinaloa. El día 17 de febrero, programa Sembrando Vida desde del Salto, Durango. El 18 de febrero, en las Islas Marías, se anunció el cierre de esta prisión que databa desde el Porfiriato y se va a convertir en un espacio para niños, jóvenes y de estudio del mar y del ambiente. El 18 de febrero se recibió a Astrid, princesa de Bélgica, con una delegación ministerial del ámbito económico con representantes de 137 empresas de alimentos y bebidas, tecnología de la información, manufactura, farmacéutica y dispositivos médicos para invertir en el país, para desarrollar proyectos productivos en el país. El día de hoy, hace 6 horas, en Saltillo, Coahuila, se llevó a cabo la ceremonia por el Día del Ejército Mexicano, en donde participó el presidente de la República. Pues así la agenda al día de hoy, la agenda hashtag Me Canso Ganso. Y finalmente, amigas y amigos, pues vamos a concluir con la recomendación de lectura del día de hoy. En este caso, un clásico, pero que viene muy a cuento con los acontecimientos que estamos viviendo, de los cuales somos testigos y que por supuesto hemos dado cuenta aquí en los contenidos del día de hoy. Se trata del libro ya clásico de Eduardo Galeano, el lamentablemente fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y dice, este material pues ya ha sido reeditado. En este caso se trata de la edición de Siglo XXI Editores, la cuarta reimpresión en el año 2009. Y bueno, este es un libro necesario de lectura para todos los interesados en temas sociales. Dice Shinji Wok, muy buen libro, qué bueno que ya lo leíste, Shinji Wok, perdón. Y pues lo recomendamos a todas y a todos. Les leo un pasaje y con ello vamos cerrando. La veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos, mundo quieto, tiempo quieto. Los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado como nos mienten el presente, enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la suya como si fuera la única posible. Esa realidad y esos libros muestran que el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que los lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios sometidos, no hay riqueza que no resulte por lo menos sospechosa. Pues así, el pasaje de esta extraordinaria obra, Las venas abiertas de América Latina. Recuerdo que en un encuentro de naciones, una cumbre de América, el comandante Hugo Chávez le entregó y le recomendó la lectura de este libro al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Fue una fotografía extraordinaria. El representante de la República Bolivariana en aquel entonces entregándole este libro, que es la memoria de los latinoamericanos, al jefe del imperio yanqui el gobierno de los Estados Unidos, presidente en aquel entonces Barack Obama. Pues bueno, amigas y amigos, vamos a terminar la transmisión. Pido disculpas a quienes estaban registrados en el otro video, pero ya no pude ver porque se cortó la transmisión. Mandamos saludos a quienes están aquí: Itzel Santos, Shinji Wok, Moni Tusi Jackson, saludos. No aparece aquí la manita, pero le mandamos saludos. Liliana Rosales, saludos, por supuesto. Vane Retana, saludos. Moni Tusi Jackson nos decía, sí se cortó, pero aquí seguimos. Saludos. Saludos a Berezuca Lora Retana, Eduardo Reynoso, hasta San Juan, Argentina. Saludos, amigo.
Shinji Wok nos decía muy buen libro. Eduardo Reynoso, saludos desde San Juan, Argentina. Manuel, saludos amigo Eduardo, saludos a Walter, un abrazo a Walter, a Juan, a toda la banda sanjuanina por allá. Nayeli García Castro, saludos. Y bueno, a todos los que nos acompañaron en el video anterior, también muchos saludos, muchas gracias por el favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 27, hoy 19 de febrero del 2019. No se pierdan el próximo lunes Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche con la maestra Ángeles Dávalos. El martes nos volvemos a ver aquí y el viernes 1 de marzo la segunda emisión de Ciberterritorio Bohemio. Les invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Compartan, denle me gusta a los videos, ayúdenos a llegar a más gente y ojalá y de algunas que nos acompañan aquí, pues también nos propongan algún contenido algún día de la semana que lo incorporemos a esta barra de espacios ciberterritoriales por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Pues muy buenas noches, que descansen, hasta la próxima.